Bienvenidos al módulo 4 del curso Estrategia, Pruebas, Rastreo, Aislamiento Selectivo Sostenible PRAS para la COVID-19. Este módulo se ha denominado Aislamiento y en la unidad 1 revisaremos las generalidades. Al final de esta unidad, el participante tendrá la capacidad de orientar las acciones de aislamiento para disminuir el riesgo de transmisión por la COVID-19. En el transcurso de este video se dan a conocer las generalidades de aislamiento, recomendaciones para realizarlo de manera adecuada, lugares donde realizarlo y algunas otras medidas en salud pública no farmacológicas que se implementan a nivel nacional en todas las fases de la pandemia por COVID-19. Las medidas de salud pública no farmacológicas son estrategias implementadas para reducir el riesgo de la transmisión por COVID-19. Una de ellas es el aislamiento. En esta figura se describen los objetivos de implementar el aislamiento, los cuales son: evitar la transmisión de la enfermedad al personal de salud, evitar el contagio de otras personas y evitar el contagio a la familia y a la comunidad. Con el aislamiento se garantiza la separación y restricción del movimiento de personas enfermas de manera que no contagien a personas sanas. El aislamiento es un procedimiento de rutina en instituciones de salud. Es voluntario, pero en el caso de una emergencia de salud pública, los funcionarios tienen la autoridad para aislar a las personas enfermas y sus contactos. El aislamiento se ha utilizado como medida de control y mitigación en algunas enfermedades como SARS, viruela, tosferina, tuberculosis pulmonar, entre otras. Revisemos la definición de aislamiento. El aislamiento es la separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que está infectado de aquellos que no lo están, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligatorio, por orden de la autoridad sanitaria. A continuación se presenta el procedimiento para tener en cuenta en un aislamiento. Inicia cuando se considera una persona como caso probable o caso confirmado para COVID-19 y es importante tener en cuenta que el aislamiento se realizará en todas las fases de la pandemia. De acuerdo con la clasificación clínica del paciente, la cual estará establecida por el personal médico, el aislamiento puede realizarse en diferentes escenarios. Aislamiento en un centro hospitalario, en la vivienda o en la residencia del paciente o en un centro alternativo para la atención como hoteles, hostales, entre otros. Cualquiera que sea el escenario, se deben tomar medidas de control de infecciones, como uso de mascarilla, lavado de manos, desinfección de superficies y objetos en el lugar del aislamiento. Y por último, es importante notificar a las autoridades de vigilancia en salud pública que se está llevando a cabo el aislamiento para su respectivo seguimiento. Revisemos con detenimiento los lugares posibles donde se puede llevar a cabo el aislamiento de pacientes con COVID-19. Cuando el paciente tiene sintomatología leve o no tiene síntomas, el aislamiento puede realizarse en la vivienda o residencia del paciente. Cuando el paciente presenta sintomatología moderada a severa, necesitará de atención médica y el aislamiento se realizará en instituciones de salud. En situaciones especiales, cuando no es posible realizar el aislamiento en casa, este puede realizarse en lugares alternativos como hoteles o sitios dispuestos para este fin. Ahora revisemos cuándo se requiere realizar un aislamiento. Se requiere realizar aislamiento cuando es un caso confirmado de COVID-19, cuando las personas expuestas a un caso puedan tener coronavirus, es decir, los contactos, antes de hacer la prueba o mientras esperan los resultados de la prueba. Se deben seguir los consejos durante todo el periodo, incluso si no se tiene ningún síntoma. Revisemos otras medidas en salud pública no farmacológicas que se han implementado en Colombia. Medidas de información de salud pública y comunicación del riesgo, en la cual se aborda información sobre los riesgos y la forma de evitarlos, e información para los profesionales de la salud, relacionado con el uso de elementos de protección personal y medidas de bioseguridad.
Medidas para reducir el riesgo de transmisión por las personas infectadas, tales como uso de mascarilla, lavado de manos frecuente, que debe durar al menos entre 40 a 60 segundos, y aislamiento en el lugar donde lo está realizando. Medidas para aumentar el distanciamiento social. Recordemos que el distanciamiento social es también llamado distanciamiento físico. Significa mantener un espacio entre usted y las demás personas fuera de su casa, a una distancia de al menos 2 metros con respecto a otras personas. El distanciamiento social es especialmente importante para las personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19. Otra medida es el confinamiento domiciliario voluntario, entendido como la restricción de la movilidad de las personas sanas y su permanencia en casa para prevenir el contagio por COVID-19. Aplica también para los contactos sanos de un caso confirmado, a quienes se les realiza seguimiento permanente con el fin de monitorizar el inicio de síntomas o la necesidad de atención médica. Continuando con las medidas de salud pública no farmacológicas, tenemos también las medidas de desinfección, como el lavado frecuente de manos, que debe durar entre 40 a 60 segundos, la desinfección de objetos y superficies posiblemente contaminadas, para lo cual puede utilizar soluciones desinfectantes como el hipoclorito de sodio, conocido comúnmente como Clorox. Recuerde que antes de realizar la desinfección debe hacerse siempre limpieza. Medidas para personas que entran o salen de regiones afectadas, donde se recomienda no realizar viajes que no sean indispensables a estas zonas. Sin embargo, si lo requiere, debe asegurarse de implementar medidas para reducir el riesgo de contagio, como uso de mascarilla, lavado e higiene de manos y desinfección de objetos y superficies, entre otras. Medidas para reducir el riesgo de la transmisión por los contactos, como el aislamiento voluntario, la localización y seguimiento a esos contactos, monitorizando el inicio de síntomas y la necesidad de atención médica. En esta diapositiva podemos observar un ejemplo de cómo se puede transmitir fácilmente el COVID-19 si no se toman las medidas adecuadas. Por ello se reitera una vez más sobre la importancia de realizar un aislamiento, el cual permite limitar el contacto entre las personas contagiadas y las personas sanas. Detener una cadena de transmisión puede prevenir muchos casos futuros. Recordemos que si cada persona con COVID-19 infecta a 2 personas, puede crecer rápidamente el número de afectados. Ahora hablemos del aislamiento domiciliario, el cual establece la restricción de las actividades que se realizan habitualmente fuera del domicilio. Este puede aplicarse voluntariamente para prevenir la expansión de la epidemia o a aquellas personas que estuvieron expuestas a un agente infeccioso y que actualmente no tienen síntomas, pudiendo desarrollar la enfermedad y por lo tanto transmitirlas a otras personas. Para realizar el aislamiento en la vivienda se requiere cumplir con unos estándares mínimos: acceso a servicios públicos, alcantarillado, agua, luz y tener un medio para comunicarse. Idealmente la persona aislada debe permanecer en una habitación individual que cuente con buena ventilación y permita el flujo de aire hacia el exterior de la ventana. Asimismo, deberá contar con una unidad sanitaria individual. En caso de no contar con un baño exclusivo, se deberá realizar el proceso de limpieza y desinfección cada vez que el caso confirmado haga uso de él. Disponer de una bolsa para el material con peligro biológico y la eliminación de equipos de protección personal usados. Tener información clara para la disposición final de residuos y control de infecciones. Tener provisión de alimentos y elementos de aseo y protección personal. Por último, debe contar con un miembro de la vivienda que pueda colaborarle, siempre y cuando no esté dentro de las poblaciones consideradas de alto riesgo de enfermar por COVID-19. Para ampliar información, usted puede consultar los lineamientos de aislamiento domiciliario emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, que encontrará en la sección de material de apoyo de esta unidad. Las acciones de aislamiento domiciliario de un caso confirmado incluyen canalizar el caso por una institución de salud. El caso o contacto debe informar el lugar donde estará en aislamiento. Acomodar a la persona con COVID-19, idealmente en una habitación individual.
Cuando no sea posible contar con una habitación individual, se debe mantener el distanciamiento con las personas que conviven en el hogar y el caso debe usar de manera permanente el tapabocas. Limitar los movimientos del paciente dentro del domicilio y reducir al mínimo los espacios compartidos. Tomar distancia en casa y al salir de la habitación, recuerde usar siempre la mascarilla. Limitar el número de cuidadores y de visitas. El personal que cuida el caso debe utilizar elementos de protección personal como la mascarilla. Implementar medidas de lavado de manos que debe durar mínimo de 40 a 60 segundos. Cuando no sea posible el lavado de manos, se debe utilizar gel antibacterial o alcohol glicerinado durante 20 a 30 segundos. Verifique que el alcohol utilizado tenga una concentración del 70%. Esta es la técnica de lavado de manos que salva vidas. Primero, mójate las manos. Toma una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de tus manos y frota las palmas de tus manos entre sí. Frota también la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Ahora frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Termina frotando con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con tu mano derecha y viceversa. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o con papel. Utiliza la toalla para cerrar el grifo. Más información en www.minsalud.gov.co, llamando a la línea nacional 018 095 5590 o desde un celular al 192. La salud es de todos. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Otro tema importante es el manejo de elementos de protección personal en el aislamiento domiciliario. Y nos preguntamos, ¿cuándo y quiénes deben usar la mascarilla o tapabocas? La respuesta es la siguiente. Niños mayores de 3 años desde el inicio de síntomas. Las personas que cuidan a la persona con COVID-19 y los casos cuando salen de su área de aislamiento. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones y cuidados con el uso de la mascarilla. Debe proteger nariz y boca. Cuando la retire, tenga presente tomarla de las tiras. Nunca manipule la parte exterior de la mascarilla. Deseche cuando esté mojada o sucia y realice su cambio de manera diaria. Al desecharla, recuerde cortarla para evitar que sea reutilizada. Cuando la mascarilla sea de tela y se pueda reusar, recuerde lavarla diariamente con agua y jabón. El aislamiento hospitalario es el que se realiza en las instituciones de salud. Los casos tendrán un espacio separado y contacto limitado con cualquier persona, excepto con los trabajadores de la salud, que deben usar todos sus elementos de protección personal, mascarilla, guantes, protección ocular y batas apropiadas. Cuando los trabajadores de la salud realicen procedimientos que generan aerosoles, deberán usar tapabocas N95 de alta eficiencia. No olvide que el aislamiento debe durar mínimo 14 días y hasta que la prueba sea negativa. Es decir, si el resultado de su segunda prueba sale positiva, debe mantener el aislamiento por 14 días más o hasta que la prueba salga negativa. Recordemos que aquellas personas que por motivos diferentes no cuentan con un lugar para realizar un aislamiento domiciliario, lo pueden realizar en lugares alternativos como hoteles, hospedajes o sitios destinados para tal fin. Las personas que realizan su proceso de aislamiento en un hotel, hostal u hospedaje deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones. La administración del sitio debe informar a la Secretaría de Salud que aloja huéspedes en aislamiento. La persona que realiza su aislamiento debe tener en cuenta medidas de autocontrol como tomarse la temperatura al menos 2 veces al día para detectar fiebre, estar alerta a la presencia de síntomas como tos, dificultad para respirar, dolor en la garganta o fatiga, e informar o solicitar teleasistencia. El huésped debe permanecer en una habitación bien ventilada con la puerta cerrada. No permitir el ingreso de visitantes ni realizar actividades sociales.
y verificar el uso de medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla, el lavado de manos e informar sintomatología durante los 14 días siguientes. Revisemos el manejo de elementos de protección personal en aislamiento en lugares alternativos y nos preguntamos qué debe asegurar el personal que atiende al huésped. Debe asegurar los elementos de protección personal como guantes desechables, mascarilla y el lavado frecuente de manos. Es importante tener en cuenta que la mascarilla debe cubrir boca y nariz. Deseche cuando esté mojada o sucia y realice su cambio de manera diaria. Al desecharla, recuerde cortarla para evitar que sea reutilizada. Cuando la retire, tenga presente tomarla de las tiras, evitando manipular la parte exterior de la misma. Revisemos algunas recomendaciones de aislamiento para las personas que fueron contacto de un caso confirmado y que no han presentado síntomas, es decir, son personas asintomáticas. Deben tener distanciamiento social por 14 días desde el último contacto no protegido con el caso, es decir, la última vez que estuvo con el caso sin el uso de elementos de protección personal como el tapabocas. Estas personas asintomáticas, consideradas como contacto, deben tener seguimiento directo y diario por los rastreadores con reporte a la Secretaría de Salud. Siempre recuerde usar la mascarilla si en el lugar del aislamiento convive con más personas o al salir de la habitación. Si presenta alguna sintomatología respiratoria durante los 14 días, recuerde siempre usar la mascarilla y comunicarse con el contact center definido en la estrategia PRAS de su territorio. Para finalizar, mencionemos algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta durante el aislamiento. No invite a personas ni permite que ingresen al lugar donde se realiza el aislamiento. No vaya al trabajo, clases, eventos deportivos o reuniones sociales o religiosas. No comparta teléfonos, computadores ni controles remotos. No use el transporte público ni taxis. No comparta platos, vasos, utensilios para comer, toallas de baño, ropa de cama u otros artículos con las demás personas de su hogar. Evite acercarse a personas que se sienten mal o tienen sintomatología. Hemos dado por finalizada la unidad 1 del módulo 4. Muchas gracias por su atención.